Buenas tardes. En este video vamos a presentarles ciertos procesos de formación del Estado. En esta presentación, en este video, vamos a explorar las ideas de dos sociólogos. El primero, Norbert Elias, un sociólogo alemán, y su texto La formación del Estado y la construcción de la nación. Y el segundo es Charles Tilly, un sociólogo y politólogo estadounidense, con su texto War Making and State Making as Organized Crime. Y bueno, les vamos a presentar. Mi nombre es Carlos Arias y estoy aquí con Juan Andrés Alonso. Antonio de Angelo presentarán la clase. Listo. La perspectiva a largo plazo de Elías. Elías tiene una crítica a la sociología contemporánea, ya que critica a la sociología contemporánea por enfocarse en estudios de corto plazo y por considerar las sociedades modernas como estados finales e inmutables. Él propone estudiar cómo los estados y las sociedades han evolucionado a lo largo del tiempo. Esto destaca en el desarrollo histórico continuo, con diferentes sociedades contemporáneas que se perciben a sí mismas como el punto culminante del desarrollo social. Sin embargo, esta percepción es errónea, ya que el desarrollo histórico es continuo y no hay una etapa definitiva. Como ejemplo Bueno, podemos tomar el Estado de Israel, la formación del Estado y la nación de Israel. A mí me parece un claro ejemplo, ya que en la sociología contemporánea solo se toma en cuenta muchas veces lo sucedido en el siglo XX, como la formación de ese Estado, gracias a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, y verdaderamente se ignora pues los procesos que han ido construyéndose después de la formación de ese Estado hasta llegar al punto en el cual nos encontramos actualmente con la guerra Israel-Palestina, pero también se ignoran muchas veces como los procesos históricos anteriores a la formación del Estado de Israel en 1948. también con esta crítica a la tendencia de la sociología contemporánea, podemos tener en cuenta que muchos estudios contemporáneos pueden llegar a analizar el fenómeno del nacionalismo hoy, pero también pueden ignorar, por ejemplo, cómo las colonizaciones pasadas, las guerras mundiales y las migraciones han moldeado las identidades actuales. Por lo tanto, podemos entender la historia de una manera crucial para comprender el nacionalismo actual. También hace una crítica a las teorías de sistemas cerrados, ya que, bueno, primero que todo, pues nombra al autor Talcott Parsons y pues, critica este enfoque de sistemas cerrados, ya que ignora los procesos de cambio y desarrollo social de los estados y de las naciones. Y pues además enfatiza mucho en la naturaleza dinámica de la sociedad, argumentando que deben estudiarse desde un enfoque dinámico y que la estabilidad de un sistema social no significa la ausencia de conflictos ni la inexistencia de un proceso de transformación y evolución del mismo. La Pues construcción del concepto de nación. Elías nos argumenta que la idea de nación es un fenómeno relativamente reciente, aunque muchas ideologías nacionales presenten a sus países como entidades eternas e inmutables. En realidad, las naciones surgieron principalmente después de la segunda mitad del siglo XVIII. Antes de esto, los estados solían estar organizados bajo sistemas dinásticos o estructuras feudales en las que no existía un sentido moderno de ciudadanía. Elías argumenta que las naciones no son entidades estables, sino que son construcciones sociales que evolucionan con el tiempo. La noción de una nación como un sistema social perfectamente integrado es, en sus palabras, una ideología que ignora la complejidad y el conflicto inherente a la sociedad. Podemos tomar como ejemplos la identidad británica. Esta ha cambiado significativamente a lo largo de los siglos, desde los primeros asentamientos celtas hasta el Imperio Británico. La nación se ha reconfigurado en función de guerras, colonizaciones y cambios sociales, lo que muestra que la construcción de la nación es un proceso continuo.
Elías también habla de la Revolución Francesa y la pone como un claro ejemplo del cambio estructural. Este señala que la Revolución Francesa no representó un cambio inmediato y absoluto en la distribución de poder, sino que fue un proceso gradual. A pesar de que se suele considerar que la Revolución Francesa fue una ruptura radical entre la aristocracia y la burguesía, en realidad la transición fue paulatina. El cambio principal radicó en la transformación de la estratificación social, pasando, pasando de un sistema basado en privilegios legales a una estructura de clases más flexible. Bueno, la evolución de los estados nacionales. Los estados modernos son el resultado de un proceso de integración territorial y social. Elías identifica dos tipos principales de integración en la construcción de estos estados, los cuales son la integración territorial o regional, que consiste en la unificación de distintas regiones bajo una misma autoridad central, y una integración de estratos sociales, en la que los diferentes grupos sociales deben ser incorporados en la estructura estatal. Todos estos ambos procesos han estado marcados por tensiones y conflictos, ya que los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados han luchado por su inclusión en el sistema político. Elías también sostiene que la construcción de la nación es una de las últimas fases en la formación del Estado, ya que éste implica la consolidación de identidades de integración de grupos diversos. Esta etapa está marcada por procesos ya mencionados, teniendo en cuenta la inclusión y la exclusión por ciertas identidades o grupos que pueden llegar a ser marginados. Podemos tomar un ejemplo como lo es Estados Unidos. La construcción de la identidad nacional ha estado marcada por la inclusión de diferentes grupos étnicos y raciales. Sin embargo, la historia también incluye momentos de exclusión, como lo es la opresión de los nativos americanos y la esclavitud. Perfecto. Y ya para finalizar con este primer texto, aunque no tengamos una diapositiva acerca de esto, Elías ya al final del texto habla sobre la aparición y el papel de los partidos políticos en los estados nacionales, ya que uno de los signos más claros de la transformación de los estados es la aplicación de los partidos políticos de masas. Elías explica que estos partidos no son solo una herramienta de representación política, sino una expresión de la creciente interdependencia entre gobernantes y gobernados. Es decir, la existencia de partidos políticos demuestra que ya no es posible tomar decisiones estatales sin la participación de ambos sectores de la sociedad. Ahora, pasando a la obra de Charles Tilly, titulada War Making and State Making as Organized Crime, presenta una perspectiva revolucionaria sobre la formación de los estados modernos. Su tesis principal establece un paralelo provocativo entre el desarrollo estatal y sus operaciones del crimen organizado, específicamente en el contexto europeo. Esta comparación no busca deslegitimar al Estado, sino comprender los mecanismos históricos que llevan a su formación. Comenzando con el análisis de este segundo texto, Charles Tilly sostiene que la creación de los estados modernos no fue un acto de un contrato social ni de consenso, sino que fue un proceso de coerción en el que los gobernantes actuaron como rackets de protección o protection rackets. Es decir, los estados crearon amenazas como guerras, invasiones o revueltas internas y luego ofrecieron protección a cambio de recursos, generalmente impuestos. En este sentido, los gobiernos no solo protegían a la población, sino que también podían generar amenazas de las cuales supuestamente defendían a sus ciudadanos. También Charles Tilly habla sobre una protección de doble cara. Es decir, bueno, primero que todo, la palabra protección puede significar como la seguridad legítima contra amenazas externas, pero también hace un análisis en el cual dice que puede llegar a ser una extorsión encubierta, un racket, donde el mismo proveedor de la protección, en este caso el Estado, genera la amenaza para conseguir los recursos. Los gobiernos a menudo actúan como rackets
cuando crean o generan amenazas externas para justificar su monopolio de la violencia. Un ejemplo, la simulación de amenazas de guerra para reforzar el control interno. Esto se diferencia del crimen organizado solo porque los gobiernos tienen cierta legitimidad oficial. Tilly también identifica cuatro actividades esenciales que caracterizan la formación y la operación de los estados. Esta la vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero las vamos a retomar para darles un enfoque más claro a cada una y que no sean por encima. Estas son la guerra, la construcción estatal, la protección, de lo que estamos hablando, y la extracción. Hablar sobre el monopolio de la violencia. En este caso, la teoría de Tilly se podría decir que bastante inspirada en Maquiavelo y en Hobbes, en el Leviatán, y explica que el Estado se caracteriza por monopolizar la violencia dentro de su territorio y justificarla mediante el concepto de legitimidad. También, eh, otro punto para considerar sobre el monopolio de la violencia es que los estados tienden a eliminar a los rivales externos o internos, eh, yéndonos un poco atrás en el tiempo. Las monarquías europeas eliminaron a los señores feudales, prohibiendo los ejércitos privados, pues para tener el monopolio de la violencia en un ejército para la nación. La relación entre la guerra y la construcción del Estado. Uno de los principales argumentos de Tilly es que la guerra ha sido un motor fundamental en la construcción del Estado. Para hacer la guerra de manera efectiva, los gobernantes necesitan extraer recursos de la población, ya sea en forma de impuestos, reclutamiento de soldados o apoyo logístico. Esta necesidad llevó a la creación de sistemas administrativos y burocráticos, que luego se convirtieron en instituciones estatales permanentes. El papel de la coerción en la formación del Estado. Los estados modernos surgieron mediante el monopolio de la violencia legítima. Al principio, muchos actores compartían el uso de la violencia, pero con el tiempo los estados lograron eliminar o absorber a estos rivales. Así consolidaron un control exclusivo sobre el uso de la fuerza dentro de sus territorios. El monopolio de la violencia legítima fue un proceso gradual y complejo que se puede analizar en varios niveles. El primero sería el proceso de centralización de la violencia. Inicialmente existía una fragmentación del poder coercitivo entre múltiples actores, como ya lo habíamos dicho, pero mediante la combinación de fuerza militar y negociación pública se llegan a diferentes resultados. El segundo es la doble dimensión de la protección estatal. Tilly señala que esta operaba de dos niveles: la protección genuina contra amenazas externas y la protección extorsiva, donde el Estado protegía contra amenazas que él mismo podría generar. El tercero es la legitimización de la violencia. Lo que distingue al Estado de una organización criminal es precisamente el proceso de legitimización que involucra desarrollo de marcos legales y burocráticos, establecimiento de instituciones formales y la creación de narrativas que justifican el uso de la fuerza. Y el cuarto y último es el ciclo de la coerción y extracción. La necesidad de mantener ejércitos permanentes pues se lleva a diferentes recursos, llevando así a recaudaciones efectivas en diferentes niveles, ya sea con demanda de impuestos, con personas o organización administrativa. Esta capacidad de administrar mayor control territorial también requiere una mayor extracción de recursos. También, para continuar, es muy importante entender el vínculo entre el Estado y el capital, ya que la construcción del Estado estuvo estrechamente relacionada con la acumulación de capital. A medida de que los gobernantes necesitaban financiar sus guerras, establecieron relaciones con comerciantes y banqueros que les proporcionaban préstamos. A cambio, el Estado los protegía y protegían los intereses de estos grupos, facilitando el crecimiento del capitalismo. Así, el capitalismo y la construcción estatal se reforzaron mutuamente.
Un claro ejemplo de esto es que Inglaterra y Francia financiaron muchas de sus guerras a través de préstamos y expansión económica. También es importante recalcar que la guerra llevó a impuestos crecientes y a burocracias cada vez más complejas. También vale aclarar que la resistencia popular y la negociación del poder se ven en este tema, ya que aunque los estados lograron consolidar su poder mediante la coerción, también se enfrentaron a una resistencia por parte de de la población, como fueron revueltas y demandas de ciudadanos, esto obligando a los gobernantes a hacer concesiones, como la creación de parlamentos, tribunales y derechos políticos. Estas concesiones ayudaron a moldear las instituciones estatales y limitaron el poder absoluto de los monarcas. La interdependencia entre guerra es extracción, protección y construcción del Estado. Aquí Tilly recalca 4 puntos de la construcción del Estado, los cuales son guerra, construcción del Estado, protección y extracción. Aquí se muestra en este cuadro que se encuentra en la página 8 de Ocho. la lectura, si no estoy mal. Y bueno, como sale aquí en la diapositiva, la guerra sirve para neutralizar los enemigos internos o externos, no, externos. La construcción del Estado sirve para eliminar los rivales internos. La protección sirve para favorecer aliados económicos y políticos. Y la extracción sirve para obtener recursos para financiar las tres anteriores. Esto lo que genera son las siguientes estructuras resultantes, las cuales son la guerra lleva la formación y fortalecimiento de ejércitos y armadas. La construcción del Estado lleva a también creación de policía y vigilancia. La protección lleva a la creación de tribunales y parlamentos y la extracción lleva a la creación de sistemas fiscales y contables. Si vemos esta interdependencia como un proceso histórico, el desarrollo de los estados europeos siguió un patrón donde esas cuatro funciones se retroalimentaban. La necesidad de hacer la guerra requería recursos, lo que llevaba a mayor extracción fiscal. Esto, a su vez, necesitaba mejor organización interna y mayor control territorial, lo que fortalecía la construcción del Estado. Este ciclo generó las estructuras burocráticas y militares que caracterizaban al Estado moderno. Bueno, perfecto. Y ya para finalizar, quisimos traer un ejemplo, el cual nos pareció bastante interesante. No es de un estado, sino del proceso de creación y formación de un estado, el cual se puede evidenciar muy claramente en el narcotráfico en México. Primero que todo, eh, tomando en cuenta los 4 puntos de Tilly, la guerra, el Estado mexicano y los carteles del narcotráfico llevan teniendo una guerra hace mucho tiempo. Desde el 2006 se presentó como un nuevo tipo de amenaza interna y difusa, y la militarización de la seguridad pública, como la creación de la Guardia Nacional en 2019, es la respuesta del Estado para retomar ese monopolio de la violencia. Ahora viendo la construcción estatal como un control interno, México enfrenta un desafío significativo donde los carteles disputan el control territorial. En este país existen zonas grises donde el control estatal llega a ser débil o compartido como organizaciones criminales. En estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas se ha documentado la presencia de autoridades paralelas. Bueno, siguiendo con el apartado de protección, el Estado ha mostrado dificultades para garantizar una protección efectiva, y en estas zonas grises, como las nombró Juan Andrés, los cárteles han asumido los roles de protección, similar a como lo explica en su modelo Tilly, y han surgido fenómenos como las autodefensas, especialmente
en Michoacán. Y el último, que sería el de la extracción. Los cárteles compiten con el Estado por recursos económicos, ya que la economía ilegal representa una forma paralela de extracción. Se estima que el narcotráfico genera entre el 3 y el 4% del PIB de México. Bueno, y ya para finalizar con con este ejemplo, que creo que queda muy claro cómo es un proceso de formación estatal, el cual se está generando en México. También existen ciertas tensiones en la construcción nacional. Primero que todo, estas organizaciones criminales se pueden ver como fuerzas centrífugas que desafían la cohesión social impuesta por el gobierno central de México. También las identidades locales en estas zonas de influencia, donde los cárteles tienen tanta importancia, existe un surgimiento de identidades vinculadas a estos cárteles, vinculadas al narcotráfico. Y pues también se encuentra un debilitamiento de la identidad nacional en las zonas de conflicto, ya que, pues, como lo dije antes, el surgimiento de estas identidades vinculadas al narcotráfico debilitan la identidad nacional mexicana. Otro ejemplo que nos gustaría tomar es el caso de Colombia. No tenemos una diapositiva sobre esto, pero podemos encontrar una relación muy clara entre el caso colombiano, la historia colombiana, y las teorías de Tilly y Elías. Tomando la primera teoría, la de Tilly, podemos ver los cuatro pilares perfectamente, que son la protección como fundamento estatal, ya que en Colombia el Estado competía con las FARC y paramilitares en la provisión de protección. Las FARC establecían sistemas de gobierno paralelo en sus territorios y los paramilitares ofrecían una protección a terratenientes y empresarios. Con esto, el Estado tuvo que fortalecer su rol como protector legítimo mediante sus reformas de seguridad nacional, establecimiento de presencia institucional y el desarrollo de programas sociales. Bueno, ya entrando en los cuatro puntos que explica Tilly en su teoría, primero es en la guerra, ya como lo nombraba mi compañero Juan Andrés, el control militar de territorios, enfrentamiento con grupos armados, operaciones contra el narcotráfico y desarrollo de capacidades militares profesionales se encuentran como las respuestas del Estado y un poco como la evolución del Estado siguiendo este punto. El segundo es la construcción estatal, ya que se puede evidenciar cierto fortalecimiento institucional en zonas recuperadas, aunque bueno, un poco difuso actualmente, pero también se puede destacar la reforma del sistema judicial y la creación de nuevas instituciones. Como está pasando lo del Catatumbo actualmente, es algo difuso decir el fortalecimiento institucional en zonas recuperadas cuando pues verdaderamente no es tan Cuando así. claramente no está pasando. El tercero es el de protección, en el cual se establecen sistemas de seguridad ciudadana. Se encuentran programas de protección a líderes sociales, un desarrollo de policía comunitaria y sistemas de alerta temprana. Y por último, el de la extracción, en el cual encontramos la reforma tributaria, un control de recursos naturales, formalización económica y la cooperación internacional con el Plan Colombia. Bueno, ya continuando, ya para hablar de la teoría de Elías y su relación con el caso de Colombia, primero que todo, pues la nacionalidad como proceso dinámico y se puede destacar la transformación de identidades regionales, la integración de excombatientes a la sociedad civil, el reconocimiento de la diversidad territorial y cultural y los cambios en la narrativa nacional sobre el conflicto. También se ve una relación entre la formación del Estado y la construcción de la nación. Primero que todo, con el proceso de paz como un elemento unificador, el reconocimiento de las víctimas en la identidad nacional, la transformación de estructuras de poder local y la integración de territorios históricamente marginados. Y por último, podemos encontrar las tensiones entre fuerzas centrífugas
y centrípetas, teniendo en cuenta que las fuerzas centrífugas son las disidencias de las FARC, grupos criminales emergentes, economías ilegales y desigualdades regionales, mientras que las fuerzas centrípetas llegan a ser los acuerdos de paz, los programas de desarrollo territorial, participación política de excombatientes y memoria histórica colectiva. Cuarto y último, pero no menos importante, encontramos procesos de larga duración, donde la evolución del conflicto lastimosamente ha sido de más de 50 años en el país, teniendo una transformación gradual reflejada en diferentes instituciones. También encontramos cambios generacionales en percepciones del conflicto y un desarrollo de nueva identidad post-conflicto. Bueno, aquí terminamos este breve video con la explicación de las teorías. A continuación, mis compañeros Carlos y Antonio en clase presencial van a también dar un complemento y una breve explicación sobre todo lo que no se pudo llegar a entender en la presentación del video, teniendo en cuenta si hay algunas dudas, algunas preguntas. Y pues nada, muchachos. Déjeme repetir esta mierda, weón. Punta, estratificación. Hágale. Un cambio inmediato y